Para comenzar y saludar a las personas que nos están viendo en modalidad online, este es este taller tiene por título Seminario Socrático, una estrategia para profundizar en las ideas a través del diálogo colaborativo. Y para ello tenemos dos expositoras que nos van a ayudar. En primer lugar, tenemos a Pelusa Orellana, profesora titular e investigadora de la Facultad de Educación, vicedecana de investigación y es co-creadora de Dialect, plataforma para el diagnóstico de habilidades lectoras y para leer más. Y además tenemos a nuestra segunda expositora, Alejandra Novoa, licenciada y profesora de filosofía, magíster y doctora en filosofía, Universidad de los Andes. Con esto les dejo la plataforma a ustedes para que puedan continuar con el taller. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tenemos que cambiar la pantalla, parece? Bueno, un gusto estar aquí. Yo creo que a nadie se le va a olvidar este congreso de enseñanza en la religión. No se nos va a olvidar el tema, no se nos va a olvidar lo que pasó, no se nos va a olvidar la lluvia, nada. Así que estamos muy contentos de poder compartir con usted porque realmente es un día excepcional. Bueno, en los seminarios socráticos es una técnica pedagógica tan antigua como su nombre, ¿no? Viene desde Sócrates. Yo no quiero hacer hoy día, no quiero partir por lo expositivo. Con la Ale le dimos harta vuelta y dijimos, porque las dos somos muy enamoradas del método socrático y lo usamos mucho, dijimos, partamos con la práctica, tirémoslo a la piscina el tiro. Entonces vamos a hacer un seminario de entrada. ¿Mm? Vamos a hacer un seminario de entrada. Entonces cada uno de ustedes tiene un texto, tiene además una cartulina, una fichita y andan circulando unos plumones. Es importante que pongan, muy bien, Alejandra, pongan su nombre como lo puso Alejandra, ¿ya? Porque así nos podemos llamar por nuestros propios nombres, ¿ok? Entonces la primera tarea es para que escriban su nombre y lo pongan en esa ranurita que tiene el escritorio tan práctica para poner su nombre. Están circulando por ahí unos plumones para que puedan... Si no, con un lápiz pasta bien marcado. No, eh, mientras hacen eso, yo voy a contarles un poco muy brevemente en qué consiste un seminario socrático. Ahí tenemos una definición muy simple. La voy a proyectar más grande. Y un seminario socrático básicamente es un diálogo intelectual colaborativo acerca de un texto ayudado por preguntas abiertas. O sea, es una definición muy amplia. Porque diálogo, bueno, diálogo es una conversación, es una técnica pedagógica activa, podríamos decir, y es colaborativa, ¿vale? Es decir, construimos en el fondo la comprensión de ese texto entre todos. Aquí el rol del profesor es bastante menor al de los participantes. Yo, lamentablemente, por el sistema de híbrido voy a tener que repetir un poco lo que los participantes digan. Hago ese disclaimer al tiro para que... pero eso no, usted no lo haga en su clase cuando use el seminario socrático. Entonces, y dice ahí que es sobre un texto. Puede ser un texto, pero por texto entendamos en el sentido súper amplio. Yo podría hacer un seminario de una película, podría ser un seminario de una ópera, de una escultura, de una poesía. Yo he visto seminarios hasta de billete. O sea, se puede hacer de todo, para que entendamos texto en el sentido súper amplio. Y las preguntas son un elemento muy clave en el seminario. Y por eso, en la segunda parte de la presentación de hoy, no sé por qué esto está haciendo otras cosas, vamos a trabajar justamente en las preguntas, ¿ok? Entonces, solo les quería dejar esa definición para que ustedes supieran lo que es un seminario, y ahora vamos a partir ¿okay? Vamos a hacer nuestros seminarios. El texto que tenemos para hoy es el texto del Eclesiástico, lo tienen ahí en su poder. Si a alguien le faltó allá a la chiquilla de naranja, tiene ahí porque el texto está en la primera página y en la otra hay una información adicional como un poco para contextualizar la lectura que vamos a hacer. Entonces, para partir de un seminario normalmente uno trae leído el texto de la carta, pero ustedes no lo tenían, así que lo vamos a leer acá. Pero cuando ustedes lo hagan con sus estudiantes, es una buena idea hacerlos leer antes el texto, traerlo medio trabajado. Por ejemplo, subraya la idea que más te gustó o aquello que no entendiste, etc. Denle siempre como una tarea cortita. Léanselo y hagan por marca las palabras que no entendiste, cualquier cosa así como muy, digamos, simple, pero para asegurar que los estudiantes hayan leído. Yo elegí este texto pensando un poco en el ámbito de enseñanza básica, pero se podría indicar en medio, no le veo problema. Entonces, para comenzar el seminario, lo primero que les planteo a los estudiantes es la definición de lo que es un seminario, que para eso estamos aquí, para tener este diálogo colaborativo en que participamos todos, que no hay que levantar la mano, sino que
se producen los espacios naturalmente para que la conversación fluya. A veces les digo que es como un poco las conversaciones de los adultos, ¿no? Que nadie levanta la mano para decir algo, sino que interactuamos. Y les propongo siempre que nos planteemos una meta, ¿m? Una meta personal y una meta como grupo. Les voy a dar algunos ejemplos de metas. Por ejemplo, una meta personal podría ser, si yo soy una persona medio tímida, que me atreva a hablar, que me atreva a participar en el seminario. Esa podría ser una meta. No tienen que decírnosla, sino que la anotan en su misma tarjetita donde tienen su nombre, pueden atrás escribir su meta personal. Entonces les voy a dar unos minutitos, 1 o 2 minutitos para que ustedes escriban. Puede ser usar referencias del texto, puede ser escuchar a los demás, pensar antes de hablar. Ahí estoy dando algunas ideas de metas personales. Anoten por ahí cualquiera. Y luego, pensemos en una meta como grupo. Aquí no nos conocemos todos, nos conocemos algunos. A lo mejor alguien es completamente nuevo al grupo y no conoce a nadie, pero a lo mejor hay algunos que se conocen. Pero pensemos en una meta que pudiéramos tener como grupo participando en este seminario, para este seminario en concreto. ¿Mm? Por ejemplo, a mí me encantaría que todos hablaran por lo menos una vez. Me encantaría escucharlos a todos porque tengo ganas de saber qué piensan después. O sea, podría ser una meta de grupo, pero no sé, si a lo mejor que alguien quiere proponer otra meta, podamos profundizar en esto. Solamente con la superficie. Bien. ¿Les parece buena esa meta de hacerlo? Sí, sí. Nos quedamos con esa meta. Profundizar en... Excelente. Entonces, ahora sí vamos a comenzar el seminario. Entonces, yo les voy a dar unos minutos para que lean la primera página del texto. Es cortito, es un texto del eclesiástico. Ustedes saben más del eclesiástico que yo, así es que yo puse una información así como adicional en la segunda hoja, pero no es necesario que nos referimos a ella ahora. Solo la primera página, la segunda no es necesario que la lean. Bien, creo que ya estamos. Ujú. Entonces voy a hacer la pregunta de apertura para iniciar nuestra conversación. Recuerden que no es necesario levantar la mano para participar, simplemente hablar. La pregunta de apertura es la siguiente. ¿Cuál de las líneas del texto les parece que más refleja o que mejor refleja su experiencia de amistad? ¿Cuál de las líneas del texto es la que ustedes creen que mejor refleja su experiencia de amistad? Pueden marcarla, además están anotadas ahí no son versículos en el Antiguo Testamento, no sé cómo se llaman, pero ¿son versículos también? ¿Son versículos también? Ah, bien. Sí, Claudia. La mayoría del principio fue la 14. ¿Quieres leerla? Un amigo fiel es un refugio seguro. La línea 14. Estoy repitiendo para el audio del Zoom. Ha encontrado un sueño. Perfecto. Un amigo fiel es un refugio seguro y quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. ¿Me quieres contar por qué? ¿Nos quieres contar por qué? Bueno, yo tengo una relación de amistad con una ex compañera de trabajo, ahí comenzó nuestra amistad, y creo que es mutuo el sentimiento, porque en los momentos de dificultad se nos murieron las mamás por un mes de diferencia. Eh, Sentí ese refugio en sus brazos y yo también intenté ser refugio para ella. ¿Mm? Bien. Como muy físico, ¿no? Refugio. Eh, pero también tengo una gran amistad con mis hermanas. Y a pesar de que somos tan diferentes, tenemos características distintas, deseos, sueños, gustos, siempre encontramos ese refugio en nosotras. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Oí que varios dijeron, 14, 14. ¿Quién quiere aportar? A ver. No alcanzo a ver tu nombre, pero sí. María Eugenia. Sí, mira, yo de chica siempre fui súper observadora y muy sensible para captar a la gente. Entonces,
hubo una frase que me llamó la atención, que decía que Jesús era un amigo fiel. Entonces eso me dio vuelta y cuando uno ya empieza a ser más reflexiva y por lo menos a mí en la etapa de adolescencia, había cosas que me llegaban mucho, por ejemplo, cosas de la sociedad que sucedían, no me gustaban, entonces eh, me iba a la playa y empezaba a reflexionar y trataba de hablar con Jesús. Y eso me gustaba mucho porque encontraba que yo salía como fortalecida y, y, y entendía que había algo dentro de mí que me motivaba, me daba fuerza, me iluminaba, me aparecían ideas buenas y eso lo seguí en la vida siempre y en los momentos difíciles yo sentía esa voz interior que me hablaba. Y después yo estudié a San Agustín y claro, ahí estaba cuando San Agustín hablaba con su hijo a Deodato, ¿cierto? Entonces, eso, bueno, no me quiero extender más en eso, pero ahí yo como que me puse muy contenta. Eh, y bueno, y siempre es así, y trato de hacerlo como todos los días. Y es la fuerza que uno encuentra en ese buen amigo que siempre está y es un verdadero tesoro. Un tesoro, un refugio. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Ahí no veo tu nombre. Ahí. Claudia también, ya. Y después. Texto porque yo creo que entonces el desafío de guardar textos bíblicos en mi corazón, yo creo que este es uno de los textos que uno guarda o se sabe alguna canción que tiene esta letra. Entonces, de hecho, inmediatamente yo no leí tararí la canción de la canción, entonces es como extraño. Yo creo que esos textos que uno guarda en el corazón son los que a uno en momentos X de la vida le van haciendo sentido. Y yo creo que este texto a uno lo hace reflexionar, o ese versículo lo hace reflexionar siempre sobre el tema de la amistad. Sobre el tema de la amistad. Bien, interesante. Para ella, vamos a pedirle sí, a Alexa, ya. Pero yo quería como completar el aporte de la lista 14, complementándolo con el 15, que dice que un amigo fiel no tiene precio y su valor es natural. Y lo digo porque, bueno, soy venezolana y en Chile he encontrado algunos amigos muy fieles, no solo para mí, que se han convertido en mi familia. Y como humanos somos seres sociales. Y está lindo saber que el amigo tiene que ser familia. Qué bien, qué bonito. Muy interesante. Sí. Sí, ahora en el versículo 5, Ujú. las palabras dulces multiplican los amigos. Un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Y me hace sentido con dos cosas que aprendimos en el colegio, que una es la corrección fraterna, Ujú. que es la corrección como en base al amor, para que mi amigo pueda ir creciendo día a día, y eso favorece mucho las buenas relaciones, porque al final vamos creciendo juntas en la amistad. Y lo otro es la cuerda de 3 hilos. Estaba mi amigo, al centro Dios y yo. Y es una trenza que se va uniendo, porque cuando está Dios al medio de una amistad, siempre va creciendo y va generando. Mira qué bonito, mira, muy bonito, muy interesante. ¿Alguien que haya elegido otra línea? Yo el 16 16, Cari. elegí un amigo fiel es medicina de vida y los que temen al Señor lo encontrarán. ¿Ya? Yo siento que, bueno, la mayoría de nosotros quizás somos creyentes católicos, pero es a ello, ¿no? Creo que todos, sin excepción, necesitan siempre un apoyo. De modo personal, yo igual estuve enferma emocionalmente, quizás, y muchas veces también de forma espiritual. Entonces, el hecho de estar contando y hablando ciertas cosas, pueden ser problemas, situaciones súper alegres, y todo, también es una medicina, digamos, espiritual de una persona, ¿no? Que también te transmite esa energía, esa cercanía que tienes con la otra y también te orienta. Y es súper lindo porque, bueno, el eclesiástico, eclesiastés también, es un tema de sabiduría completamente. Entonces, está lleno de esa, digamos, hilación con Dios y en el temor que uno tiene hacia Él, porque Él siempre pone a las personas, creo yo, pero evidentemente que uno necesita más parte. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a avanzar un poquito, les voy a hacer otra pregunta.
En alguna parte del texto dice, habla de la confianza, ¿no? Entonces la pregunta que yo les quería hacer es, ¿por qué no darle confianza a un amigo apenas se conoce? ¿Sí? A ver. Ven, acércame para ver tu nombre. Paulette. Amigo, gánalo en la prueba, pero después la segunda parte dice, no le des confianza demasiado pronto. Y pensé inmediatamente en los niños, Ajá. como en el autocuidado, como somos mixes, entonces estamos educando y como que Dios previene en esa confianza, no con cualquiera, todo hay el autocuidado. ¿Y eso será Sí, algo los más niños. reciente, Paulette? O en tu experiencia de amistad, Ah, no, yo pensé en los niños. tú pensaste en los niños? Parte 14, puro regalo. Tengo eso, estoy feliz. Ya, no, yo te preguntaba más bien porque si está como autocuidado, está como cierta distancia que tú veías en los niños, era como una relación de amistad. Ah, Espacio personal, espacio íntimo, ya, perfecto. espacio público, como en eso, enseñar. Ya, perfecto. ¿Qué más piensan los demás? A ver, quiero ver alguna persona. Ah, por allá, sí. No sé, siento pensar que esta frase es la realidad que tiene que haber en la amistad. La gratuidad en la amistad. Interesado, o sea, Ya. de que yo tengo un amigo porque me conviene o lo calculo. En Ujú. ese sentido, esta frase dice que primero hay que conocerse bien y tiene que ser también mutuo. Claro, claro que sí. ¿Sí? Yo Claro. quizás lo relaciono con el número 19. Quizás no dar confianza demasiado pronto, porque la amistad es algo que tienes que cultivar. Y el Claro. cultivo de una amistad, de en la agricultura, toma tiempo. La amistad es algo que tenemos que cultivar y toma tiempo, entonces por eso no dar tanta confianza de inmediato. Planteas tú, muy bien. Y allá tengo a María José, María José. me hace sentido eso de un tiempo con la frase del 19, que dice, como quien ara y siembra, acércate a ella y espera su fruto. Espera sus buenos frutos. Mira qué bonito. Claro, hay que ir conociendo, hay que ir de a poco para poder entregar esa confianza, pero creo que va muy de la mano con esa frase en particular. Perfecto. Ujú. Sí, acá. Alejandra. Yo marqué la 19 en la primera pregunta porque me pasa un poco eso también de que yo pienso, y en mi experiencia personal, que la amistad no se da en un día, en una tarde. Tiene que haber una relación, tiene que haber un crecimiento, tiene que empezar a crecer la confianza. Y, y anoté eso justamente porque habla de la siembra, de dar buenos frutos que hay que cultivar. O sea, una amistad toma tiempo. Puede tener una amistad, pero si esa amistad tú no la cultivas, tú no te preocupas de esa persona, si la has dejado de ver o te le pueden llamar, es una cosa como ampliarse con eso. Perfecto. Sí, Claudia arriba. Sí, yo también me recordé, yo hago clases en séptimo y octavo. Y la mayor parte de los conflictos que tienen entre ellos de amistad. Que le conté, y ella lo contó, y andan los cagüines, y ahí se formaron un conflicto serio. También lo vemos con el uso de las redes sociales, Claro. ¿cierto? Entonces, yo leo esto y lo entiendo porque soy adulta, tengo una experiencia, Ujú. pero también me pongo en el lugar de ellos de 12, 13 años, que están saliendo de esa infancia en que todos son sus amigos, en que invito a todos al cumpleaños, ¿cierto? Y están pasando a esta otra etapa a conocerse ellos mismos, ¿cierto? Y a ser un poco más, no sé si selectivo, pero mis amigos van a tener cierta cosa donde yo me siento cómodo. Ajá. Entonces, yo siento que como docente que es difícil, porque, por ejemplo, si yo hiciera esto con mis niños de séptimo y octavo, no sé cómo lo entenderían, qué tanto entenderían. Del concepto de amistad que se plantea en el texto. Yo sé Exacto. que uno lo tiene que guiar, Ujú. ¿cierto? Pero yo, o sea, creo que no sentí así objetiva.
qué difícil para los chiquillos, Ujú, porque tienen una búsqueda sin duda, y quieren encontrar esa amistad. tal cual. María. Yo creo que es importante considerar que la amistad es unión de intimidad. Entonces, eso creo que sería digno de trabajar en un séptimo y octavo porque están creciendo como niños, Claro. como personas, y no saben lo que es la intimidad. ¿no? Y ellos pueden pensar que la amistad es contarse todo. Claro. Y resulta que no, que hay que saber valorar la intimidad, saber a quién le cuentas tu intimidad, lo que comunicas, tu intimidad, cuánto, y también ponerse límites. Ujú. Y eso un niño séptimo no lo sabe. No lo sabe todavía, ¿no es cierto? Claro. Sí, Esa esta prevención, entendiéndola, soy un poco como sagaz como la serpiente, ¿verdad? O sea, hay que ser vivo, pero me parece que en un mundo donde hay tanta desconfianza y esto como de la sospecha y nada, de lo que tú decía antes, pero el tema del autocuidado, es cierto, pero cuando estamos siempre teniendo en cuenta que el otro me puede traicionar y me puede hacer algo, y quizás, bueno, que el amor es así. O sea, Claro. nos hace vulnerables. Por eso yo le preguntaba un poco si no había habido un cambio en el último tiempo en esta percepción de la amistad como más desconfiada de lo que era quizás cuando uno era chico, que uno era muy transparente a los demás, ¿no es cierto? ¿No les parece a ustedes por lo menos? Anita. O sea, tienen ellos también un desafío súper grande porque se ven enfrentados a demasiados estímulos en el ambiente. De partida hasta hoy día todo se publica, todo se sabe, entonces también a uno también le da desconfianza contarle algo a alguien porque no sabes si vaya a estar al día siguiente en las redes sociales. Claro. Y también creo que hay un tema un poco como lo que habían dicho antes, que los niños de ahora, no sé si es por los cambios de la sociedad y todo, pero son más ansiosos y quieren todo más al tiro, ¿no? Claro. Les cuesta esperar, les cuesta entender que hay ciertas cosas que requieren un tiempo para alcanzarlas. Ujú. Entonces tenemos como ahí un doble desafío para hablar de amistad hoy en día. Un doble desafío, importante, sí. Atrás. José Miguel, sí. Sí. La vista. La vista mía. No, si de lejos no está problema, el problema es de cerca. Lo que pasa es todo lo que han dicho, a mí me gustó simpática la frase de la 16 que dice un amigo fiel en medicina de vida, pero a veces podríamos verlo como en cuanto a lo que el otro me puede dar, y me parece que en medicina de vida en cuanto a lo que yo le puedo dar al otro, digamos. Eso también, cuando uno en la amistad se entrega al otro, eso también como que a uno se siente gratificado y se siente como bien por eso. O sea, y ahí está el desafío también, me parece, de explicar la amistad así, o sea, los de séptimo, sexto y todos los niños, digo, que la amistad es entrega, el darse. Y a veces incluso me van a poder traicionar, pero bueno, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Voy a seguir siendo leal a esa persona a pesar de que quizás te pierda la amistad Hay un aprendizaje en esa de la experiencia. respuesta de los... Muy interesante. Bueno, voy a ir avanzando para que podamos ver algo un poco de la parte técnica pero sí. Yo quería decir, Es importante ser capaz de decir al amigo el error que está cometiendo. La amistad no es tan solo ser solidario o ser cómplice de algo, el concepto de los jóvenes, de los niños. La importancia de poder decirle el error que está cometiendo y que la persona a quien se lo está diciendo que es tu amigo sea capaz de aceptarlo, también desde ti. Porque el amigo, no son muchos, amigo, ¿qué es lo que es amistad en realidad? Y el amigo, claro, en el tiempo, ¿no? Y uno empieza a descubrir al amigo cuando empieza a ser más grande, más viejo, ¿no? Yo tengo un amigo, mi cuñado es mi amigo todavía, pero es capaz de decirme a mí, ¿sabes qué? Pelado no está haciendo bien, o yo le puedo decir, tú lo estás haciendo bien, corrígete acá. La amistad parte un poco de eso, ¿no? También es correctivo de las cosas que uno está haciendo bien. Muy bien. Aceptarlas. Muchas gracias. Ustedes dos me respondieron la segunda pregunta que tenía, que era si se puede aprender a ser amigo. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Se puede aprender a ser amigo? Es una escuela de vida. Es una escuela de vida, la Uno amistad. aprende también a perdonar, Claro. porque uno como católico tiene fe, y así como hay mujer que perdona y que te espera, yo no siento que cuando tú inviertes en alguien, tienes esa confianza de que hay un futuro mejor, porque Dios te tiene los elementos para lograrlo. Y tú lo esperas. Muchas veces el tiempo sana muchas cosas. Y ahí tenemos por ahí varias referencias al tiempo en el texto también. Bueno,
Sí, Edith. Número 18. Dice, hijo de la juventud, acepta la invitación y hasta la vejez encontrará sabiduría. Me hace mucho sentido la pregunta, porque claramente que la vida es un aprendizaje. Y tal como lo decían acá, ¿cierto? La amistad también es una oportunidad para aprender a ser mejor o aprender de nuestros errores. Por eso dice que cuando en todo orden de relaciones en realidad, con las personas, siempre es un aprendizaje y que nunca termina, que llega como dice acá. Muy interesante. Oye, Sí, perdón, dale. Tengo una contrapropuesta de lectura del texto A ver. con tu pregunta, porque creo que el texto parte de como de una mirada como de la amistad implícita. Empieza a profundizar en ella hasta el punto de meterse en Dios. Ya. Y concluye en la visión de la sabiduría, en donde el modelo es mirar a Dios y mi amistad con Él me da las líneas de acción para saber cómo ser amigo de otro. Mira qué interesante, ¿ah? Qué bonito eso, porque cuando Dios, la amistad con Dios es el modelo para tu amistad en la Al tierra. final, ¿cómo saber cómo ser amigo? Ujú. En vez de poner unos mandamientos al lado, ojo con esto, ten cuidado con esto, Claro. no vienen como alarmado, es decirle, mira, aquí está el patrón, actúa como el patrón, Ujú. pero no por los mandamientos, no, esto no tiene que ser un, sino que eso sale cuando actúa en la fuente. No sé si me Perfecto. Sí, muy bien, muy interesante. Joana. Me hace mucho sentido porque fomentar la piedad desde la más tierna infancia a los niños, este amor, me ha tocado este año hacer clase la prebásica y ha sido una riqueza. Entonces, yo hago a los niños, lo primero es como a formar esta amistad con Jesús. Entonces, si el niño crece desde pequeño, por eso cuando hablaba de octavo básico, yo pensaba en esto, si creció entendiendo cómo me relaciono con Dios, con Jesús, con este amigo que me enseña cómo perdonar, cómo tratar al otro, cómo ser hijo, en la obediencia, en todos los momentos de la vida, voy a tener una amistad como tuvo Jesús con sus amigos. Muy bien, muy interesante. Lázaro, con María Magdalena, con Qué concreto y conecta con lo que decía Nicolás. Bien. Y también con esto puedo decir ya, también, yo que me encanta, también hago clases de religión de primero básico a sexto, le hablo siempre, claro, ellos viven el tema de San Agustín en términos que cuando cantamos rezamos 2 veces, y a través de la música, el acordeón, de la guitarra, no sé qué, le llega a ellos también esto que tú estás comentando, ¿no es cierto? La posibilidad de vivir la amistad desde la música también, que eso le hace mucho sentido. Muy bien, muy interesante. Se nos va yendo el tiempo. Entonces, primero que nada, los quiero felicitar porque ustedes, sin que yo les explicara cuáles eran las características de los seminarios socráticos, hicieron un seminario socrático, porque lo hicimos bien inductivo, así que aplauso para ustedes. Fíjense, les voy a contar en qué sentido lo hicieron muy bien. Primera cosa, leyeron muy profundamente el texto. O sea, desde que les di 3, 4 minutos para leer el texto. En la vida real, ustedes denle los textos antes al niño, ojalá el día anterior para que lo traigan leído, o si van a usar una imagen, quizás a lo mejor proyectarla un día antes o algo así para que dé tiempo para reflexionar. El texto bíblico siempre viene numerado, pero en general si ustedes no usaran un texto bíblico, yo siempre recomiendo ponerle en la numeración a la niña. Es un detalle medio absurdo, pero fíjense que es una gran ganancia a la hora de querer pedir que los estudiantes hagan la referencia textual, que es una de las condiciones importantes de un seminario socrático. Siempre que participamos en un seminario socrático tenemos que relacionarnos, o sea, referirnos al texto. Entonces a los niños les ayuda si tú dices en la página 25, en la línea 14 o en el tercer párrafo. O sea, si es un texto muy largo, en media, por ejemplo, se pueden numerar los párrafos, no es necesario línea por línea. Pero les doy ese consejo. Aquí hubo muchas referencias al texto. Yo diría que prácticamente todos hablaron desde el texto. Y eso es muy bueno, porque eso en el fondo ayuda a fijar el pensamiento y las ideas
anclarlas en algo, que no es cualquier cosa, no vamos a cualquier cosa. No obstante, hubo mucha experiencia también personal, y eso también es un aprendizaje importante, porque el propósito del seminario socrático también tiene que ver con que yo pueda relacionar el texto con mis experiencias personales. Y ustedes dicen muy bien cuando se refirieron a sus estudiantes, Claudia ya partió de su experiencia personal de amistad, etc. Entonces, bienvenido a eso. Nuestra misión como facilitadores del seminario socrático es no quedarnos en la experiencia personal, sino tratar de que los estudiantes hagan esa conexión, ¿ya? Entre el texto con otro texto que hayan leído, o el texto con algún conocimiento conceptual que se haya pasado en clase, ¿no? O un contenido, como podríamos decir, de clase, ¿ok? Entonces, eso también es parte del objetivo de los seminarios socráticos. En un plano, digamos, de planificación curricular, como dicen por ahí, ¿no es cierto? El pilar del seminario socrático corresponde como a la profundización de las ideas, ¿ya? Pues, eso es lo que busca este ejercicio. Es el espacio, hay otro espacio en el cual yo presento contenido, no sé, ustedes tienen que pasar, no sé, la bienaventuranza. Entonces pasan ese contenido, ¿no es cierto? Lo explican y a lo mejor los estudiantes anotan, no sé, o completan en el texto escolar, etcétera. Pero este momento es el momento que ustedes pueden aprovechar como para cerrar la unidad y decir, vamos a conversar esta idea, pero con más peso, ¿ya? Con más espacio de amplitud y más cabeza más abierta y mayor profundidad del pensamiento. Eso es lo que busca el seminario socrático en general. Es como llegar al fondo de las verdades, pero en forma colaborativa, ¿sí? Y ayudado por estas preguntas. Si ustedes se fijan, yo hice como 3 preguntas más, no hice más. O sea, no tengo que tener como un decálogo, no. Leo 4 más. Ya Ale le va a explicar lo de las preguntas. Sí, Katia. Bien. Y que no quería quedar con una idea de que en el 19b, vamos a decirlo como nosotros decimos, dice, pues cultivándola te fatigarás un poco, pero pronto comerás de sus frutos. Y el texto del Eclesiastés habla, como decía el colega, de lo menos a más, y en el camino de la amistad se construye, se conoce. También se vive momentos buenos, malos, dice, en el tiempo de aflicción estuve conmigo, ahí estoy conociendo. Jesús mismo dice, ahora los llamo amigos, amigos lo llamo refugio. Y es en eso donde nosotros hoy día, en esta sociedad, vamos a decirlo así, post-pandemia, donde el concepto de amistad se vio afectado por todo lo que fueron las pantallas, el no poder tocar, el no poder relacionarnos, socializar. Con mayor importancia hay que cultivar, hay que trabajar, hay que responder a sus expectativas, pero no solamente como yo miro al otro como mi amigo, sino como ellos me perciben también como mi amigo. Perfecto. Como yo quiero ser. Y lo otro es que bueno, yo trabajo en un cuarto básico CIMSE. CIMSE, y yo creo que es una herramienta súper buena y que la clase de religión no tiene nota que incluyen entonces. Pero sí es un trabajo para hacer con el colega de lenguaje, que es muy enriquecedor para ambos. Yo creo que es súper aprovechable al 100%. Totalmente. Y me voy a pescar de eso que tú dijiste, Katia, porque yo no le he hecho la pregunta de cierre y después tenemos que evaluar el seminario. Entonces, la pregunta de cierre que yo les haría es que ustedes eligieran uno de los consejos que nos da el texto que leímos y expliquen cómo se asemeja a una situación de amistad que ustedes hayan tenido. Puede ser una situación positiva o negativa. ¿Por qué me acuerdo de lo que decía Katia? Porque esto no se hace en el seminario. Esto es como la reflexión post, ¿ya? Entonces se da como de tarea. Pero como tú decías, por ejemplo, lo podrías trabajar con el profesor de lenguaje. ¿Ah? Podría una buena integración, digamos, de contenido. ¿Ah? Entonces, para que ustedes sepan, se cierra un poco se da una tarea que puede ser generalmente de escritura o de una lectura posterior o de una reflexión posterior que después la traigan a la clase y antes o sea, se entrega esa instrucción y después se hace la evaluación de las metas que hemos hecho, ¿ya? Entonces vamos a partir por la meta grupal. ¿Qué meta grupal nos pusimos? Profundizar en el texto. ¿Qué creen ustedes? ¿La cumplimos o no la cumplimos? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar eso? Yo te podría decir que a mí como profesor me nace cómo evaluar esa meta en función a cada uno, si no hay participación de todos. Sí. Entonces, como yo cuando evalúo seminario socrático, ¿cómo puedo objetivizar individualmente? Tú tienes este criterio porque
Ya, Bueno, muy y buena ahí pregunta. preguntan razón al tiempo. La pregunta del $1.000.000, sí. Muy buena pregunta. Mira, nuestro consejo, no sé, Ale, lo que piensas tú, pero de lo que nosotros hemos leído y estudiado, es no darle nota a la participación, ¿ya? Puedes darle nota al trabajo de reflexión posterior, ¿ya? Pero no a la participación porque va a ser siempre muy injusta, en el sentido que hay niños que por naturaleza son más expresivos y hay otros que tú puedes creer que no les interesa y es por timidez que no se atreven a hablar, o a lo mejor igual están como, necesitan más tiempo para reflexionar y después se les ocurre decir algo. Entonces, puede pasar que haya alumnos que no participen, pero que sí están activamente, pero para adentro, ¿te explicas? Entonces, eso. Voy a colgarme de lo tuyo para decir, así, dale, dale. Ahora, yo también tengo experiencia con seminarios evaluados. Depende mucho del nivel. Yo creo que el chiquitito, hasta séptimo, octavo, la vergüenza. Entonces, hay algunos que no van a querer hablar, pero se están pensando mucho. Pero tanto en media como en la universidad, yo hago seminarios evaluados, porque parte de mi objetivo es que aprendan a hablar en un grupo, aprendan a expresar sus ideas. Y bueno, manejo pautas, ellos saben más o menos lo que les evalúo, saben bien lo que les evalúo con una rúbrica, y voy anotando, hay con criterios bastante objetivos. No, obviamente que no voy a evaluar, no sé, solamente por metáfora o no, ¿cierto? Pero sí, si se recibió el texto, si lo interpretó bien, adecuadamente, si no está traicionando al autor, digamos. Eso por los cursos más grandes. Con los chicos estoy totalmente de acuerdo con la Sí. Peru que es mejor no evaluar la participación, sino el producto posterior. Y para darle un tip práctico, un poco de lo que está diciendo la Ale, yo una de las cosas que hago cuando quiero llevar como el registro de la participación es que en una hoja en blanco me pongo hago un círculo que en el fondo no hemos hablado de la disposición en la sala, pero esta es la disposición perfecta, ¿verdad? Siempre en círculo o rectángulo, pero que todos nos estemos mirando. Y anoto los nombres en el orden en que están participando, así como están ustedes. Le pongo a cada uno aquí su nombre. Y conforme van participando, puedo ir a hacer puntitos al lado, ¿no es cierto? Este dijo, habló 3 veces, este otro habló 2. Si de repente dicen algo interesante que después yo quiero retomar y como hacerlos volver a esa idea, también me hago las notas al margen. Escribo aquí, no sé, la Anita dijo tal cosa, quiero volver a este punto después. Entonces es como una hojita torpedo, apunte, muy útil para poder llevar como la pista de la participación y de las ideas. Así que se los paso como tip bueno. Y tiene mucho que ver, la experiencia capacitando profesores, tiene mucho que ver con los estilos de aprendizaje de uno, Claro. como guían. Por ejemplo, yo tengo como, voy y escribo como secretario, se acaba de escribir todo lo que dice. Claro. Después les voy a mandar un resumen de lo que ustedes dijeron. Pero hay otros que eso no les sirve, que eso es más visual. A mí me tocó ver también en Estados Unidos los profesores haciéndolo como mapa. Otros, no sé, que tienen una rúbrica y van anotando checks nomás y algunas ideas claras que dice cada uno. También Claro. depende mucho del estilo que uno tenga como profesor. Exactamente. Ahora hay programas que uno pone el computador y te pasa todo lo del audio a Te lo transcribe. texto, que también Y eso es maravilloso. Sí, eso también es bien útil, sí. Otro aspecto que yo observé mientras ustedes participaban es que ustedes hicieron mucho intercambio con las personas. O sea, nadie estaba hablando como yo pienso tal cosa y me da lo mismo lo que piensa el resto. O sea, mira lo que tú dijiste. O sea, hubo interacciones reales, poderosas entre ustedes. Entonces, eso fue muy bueno también, porque también es, de nuevo, si ponemos la definición, ¿no? Esto es un diálogo colaborativo. A mí me importa lo que dijo el otro. Hay que enseñar a oír, exactamente. Por eso yo a veces les digo también que se pongan como meta no hablar antes de escuchar al compañero o decir, si yo soy muy dado a participar y me gusta como robarme la palabra, aguantarme, o sea, tener como ese autodominio, por así decirlo. ¿Ok? Sí, Maca. Nota de participación a veces como que escriben solamente lo que van a decir y se gusta, escribiendo se llama participar. Claro. No se hacen parte. Claro, claro. Ahora, yo me imagino que usted, o sea, aquí ya vemos cuántas personas, como casi 100 en este auditorio. Sí, a ver, somos hartos. Y algunos de ustedes a lo mejor tienen clases de 40, no sé cuál es la realidad de sus colegios, pero una pregunta que uno se podría hacer es, ¿qué hago cuando tengo 40? ¿Me va a resultar así como en el mundo de los adultos? Es un desafío, pero hay soluciones, hay soluciones. Yo he visto seminarios, no sé tú, Ale, pero en que se hace, por ejemplo, el doble círculo.
y se dejan 2 asientos o 3 asientos vacíos. La gente que está acá afuera participando se encarga de a veces evaluar al que está sentado delante de ellos en cuanto a que si respetó las pausas, qué es lo que dijo, cómo participó. O bien, y esto lo vi, yo me acuerdo en Viña una vez en un colegio que había unos niños súper rebeldes, estábamos haciendo un seminario Romeo y Julieta, y un niño dijo, no, yo no me lo leí, así como se sentó así como choro, entonces la profesora le dijo, muy bien, tú no participas, y se puso atrás, y dejó estas sillas en blanco. Y en un minuto el chiquillo se enganchó tanto con lo que se estaba conversando que quiso participar. O sea, no era que no se lo leyó solamente, algo sabía. Entonces ella le dio permiso para entrar a esta silla. Entonces, si tú quieres participar y no hay espacio o no te leíste el texto, pero tienes ese interés, en algún minuto tú puedes entrar al círculo interno. ¿Te fijan? Entonces, se puede hacer eso. Hay profes que alternan y hacen una semana con este grupo y la otra semana con el otro. Lo otro, yo era profesora en la CIP, entonces teníamos 45, qué sé yo, es hacer lo que tú dijiste, no me acuerdo quién lo dijo, del CINSE, hacer una unión con otro profesor. Me acuerdo de su profesora de filosofía, hicimos con la profesora de religión y de literatura en tercero medio. Era esto, o sea, una novela que daba para las tres cosas, entonces, entre las tres nos dividimos el curso, salió fantástico. Y los chiquillos felices porque tenían nota en 3 ramos, por un trabajo, digamos. Eso, seminario interdisciplinario. Y lo otro es que hace una hora con un grupo y dependiendo ahí de la amabilidad de las bibliotecarias o bibliotecarios, te toca andar a hacer el trabajo preseminario, un trabajo preseminario al otro grupo y después darle un trabajo postseminario al que estaba en la sala y traer al otro. Estas formas como de lograrlo cuando uno tiene más de 20 en realidad, Más de yo creo que 20. un seminario con 20 ya está. Es ideal, claro. Exacto. Bueno, mire, no voy a meterme en toda la parte como teórica, porque les vamos a entregar se los van a mandar, ¿cómo se llama? Este PowerPoint. Les vamos a entregar también después un ejemplo de planificación, que pueden usar un modelo de planificación, y también algunos tips de los que hemos hablado aquí, ¿no es cierto? Como cómo crear preguntas, como qué expectativas plantearle a los estudiantes, entonces cosas que les pueden ser de utilidad. Cómo pueden observar a ustedes, a los alumnos participando, cuáles son las responsabilidades si trabajan, por ejemplo, en el modelo del doble círculo, etcétera. Pero entonces la idea, lo que les quería, o sea, con esta experiencia es primero ver que ustedes lo vieran en vivo y en directo, se lo imaginaran, supieran entender la secuencia, y ahora sí nos vamos a poner manos a la obra, porque la Ale nos va a ayudar con la parte más de trabajo de ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Las personas que están en la casa también van a poder participar quizás a través del chat. ¿Qué necesitas? Y pongamos la lámina que es Vamos por ello. Contexto. La pregunta. Ya. Yo lo voy a tener que dejar porque tengo que ir a hacer una capacitación a otro colegio. Así que, pero un gusto conocerlos. Gracias por venir. Y gracias por el servicio. No. Así, pero... Bien, entonces, como dijo Pelusa, ahora vamos a ponernos manos a las obras y yo les voy a pasar esta planificación de los seminarios. A lo mejor los ponen de duración. ¿Estás ahí? Anita, sí, me estás hablando de allá y te vas a hacer. Ya. Entonces, bueno, yo creo que en el ámbito de la enseñanza de la religión tenemos un montón. ¿Por qué se está corriendo? No, la función de compartir. Esto siempre tiene un poco de vida propia. Sí.
Yo estaba compartiendo los tipos de preguntas, pero no importa, lo puedo decir. Igual les vamos a entregar ese material. Ya, perfecto. Bien, entonces, la invitación de ahora, solo voy a hacer una pequeña introducción, pero la invitación es que ustedes se vayan con un seminario planificado o semi-planificado, ¿ya? Para eso, lo primero es saber cómo escoger un texto. ¿Ya? Bueno, yo creo que en el ámbito de la enseñanza de la religión tenemos los textos más ricos que pueden existir, ¿no es cierto? Entonces, no es tan difícil. En ese sentido, los textos, yo incluso en el material que le enviamos, también le vamos a enviar una rúbrica de cómo evaluar si un texto le sirve o no. Tienen que ser textos que sean, yo digo, polémicos, es decir, que den para más de una interpretación. Entonces, yo aquí he hecho varias capacitaciones también a profesores de la universidad y a veces del área, no sé, de la ingeniería o de la biología, y llegan, recuerdo, un profesor, no sé, kinesiólogo, que llegaba de anatomía. Esto significa, esto es súper objetivo, y yo decía que desafío, porque ¿cómo trabajamos desde la interpretación en algo que es identificar el hueso, no sé cuánto? Pero siempre se puede. Entonces siempre se puede porque si uno lo pone en el contexto de un caso, por ejemplo, se vuelve mucho más discutible, interesante trabajar en forma de seminario. Bueno, los textos tienen que tener varias interpretaciones posibles, ¿ya? Tiene que ser un texto que sea adecuado para el nivel, o sea, es decir, que no sea muy fácil, pero tampoco demasiado difícil. Ahora, tiene que tener, y no hay que tener susto a que el alumno llegue diciendo, profe, como a mí me pasa en antropología todos los años, no entendí nada de su texto. Y yo empiezo con la primera pregunta y empiezan las intervenciones y en realidad entendieron mucho más de lo que ellos creían. ¿Cierto? Tiene que tener algún grado de dificultad para que represente un desafío para ellos leerlo, interpretarlo. Lo otro es que creo yo, y me tomo de lo que decía Claudia, no hay, cuando no hay texto, a veces uno subestima a los alumnos. Yo tuve el privilegio de ser directora de un colegio bien chiquitito en la provincia de San Antonio, y ahí hice como varios experimentos con los seminarios socráticos. Entonces, una vez al semestre hacíamos el mismo seminario socrático de pre-kinder a cuarto medio. Y después nos juntábamos los profesores a compartir qué cosas habían salido. Y recuerdo la primera vez que llega esta profesora loca, directora nueva, encima con esas ideas que trae de la capital, rara, y además profesora de media, no entiende nada, y le digo a la educadora, mira, a mí me gustaría dirigir este seminario, era sobre el mito de la pincoya, y entonces hacer mis preguntas, y me dicen, no, totalmente, o sea, los niños no son capaces. Era un punto, algunos sabían leer, otros no. Y yo le dije, ya, bien, mira, hagamos una cosa, prepárate mis preguntas, que si no me responde las mías, sigues tú y nadie me problema. Y recuerdo una de las preguntas fue, ¿las sirenas existen en realidad o no? Entonces, un niño contesta, no, bueno, no, sí, no. Entonces, sí, existen en los cuentos. Mi mamá me leyó un cuento y salió una sirena, entonces existen, pero como en los cuentos, no que uno se vaya a encontrar con una sirena. Y otra se quedó pensando largo rato y después levanta la mano y dice, es que tienen que existir. Porque mi papá fue a un viaje, me trajo una concha y me dijo que se le había dado una sirena. Y los papás no mienten. Entonces se dan cuenta
verdad, mentira, ficción, realidad, existencia. O sea, imagínense lo profundo. Yo creo que lo que salió en tercero medio quedó pálido con lo que salió en quinto. Entonces, no tener miedo a que los alumnos no puedan interpretar. A lo mejor no van a interpretar lo que uno hubiese interpretado, ¿no es cierto? Pero siempre, y eso se los doy filmado, siempre nos van a sorprender con sus interpretaciones. Yo hay textos que hago, no sé, que llevo 8 años haciendo en antropología y no hay ni un seminario igual a otro. Siempre salen interpretaciones que yo no había visto del texto, de textos que me he leído 500 veces. O sea, realmente es una experiencia que siempre, siempre sorprende. Ahora, la idea de esta parte del taller es que ustedes aprendan a hacer las preguntas del seminario y pero aquí estoy también. Sí, bueno, lo voy a hacer en la pizarra porque no tengo. Ya. Existen, como ustedes vieron, cuando ustedes experimentaron, ¿no es cierto?, con el seminario que estaba diciendo la PEDU, existen 3 tipos de preguntas para el seminario. Una de apertura, a que siempre, fíjense, yo llevo 2 preparadas por si una no funciona o se quedan callados mucho rato, tener otra, a lo mejor ya no prendió, ¿no es cierto? Entonces, una de apertura que tiene que ser lo que decimos mayéutica, que quiere decir que es una pregunta muy amplia, polémica, de manera que abra la discusión. Entonces, cuando yo estoy preparando un seminario, un buen ejercicio es preguntarle a un colega o a 2, o a alguien en mi casa. Yo siempre hago eso, les pregunto en la mesa esta pregunta en torno al texto. A ver, si sale solo una respuesta, no le sirve de pregunta de apertura, ¿no es cierto? Tiene que dar para distintas interpretaciones. En ese sentido, es mayéutica, porque mayéutica viene de Sócrates, que decía que él tenía la profesión de su madre, que era partera, que era matrona. Entonces él hacía nacer las ideas en sus alumnos, entonces en sus discípulos. Por lo tanto, la idea es que esto haga nacer esas interpretaciones que a lo mejor de eso que ellos venían no entendí nada, empiezan a decir, entendí un poco más. Yo en realidad sí traigo dentro de mí algunas interpretaciones del texto. Después vienen las de seguimiento, y como decía la PEDU, no se necesita traer un decálogo. Yo personalmente siempre preparo 7, nunca en mi vida he hecho las 7, porque en general pasa lo que pasa aquí, ¿no es cierto? Incluso con grupos muy tímidos, que también pasa, que uno llega y imagina, hoy, entonces esta pregunta van a decir todas esas cosas y se quedan así como están esperando que alguien más hable, pero nunca he logrado hacer las 7 porque ellos se van haciendo preguntas entre ellos, van contestando a los comentarios de los otros. Pero la idea de las preguntas de cierre, que si bien sean abiertas, sean un poco más cerradas, en el sentido, ¿por qué? Porque la idea es que ellos busquen evidencia o referencia más bien en el texto. Esto ya sea para afirmar algo que dice el autor o para discutirlo o para interpretarlo de manera distinta a lo que lo está haciendo otro compañero, ¿no es cierto? Cuando me parece que era Nicolás,
dijo, bueno, yo voy a interpretarlo de manera distinta, voy a hacer una lectura distinta, ¿no es cierto?, del mismo texto, pero recurre a la parte final. Él empezó desde el final al principio, ¿no es cierto?, dando respuesta, o sea, siguiendo el hilo de todas las otras lecturas que venían de los primeros versículos. Entonces, son un poco más cerradas y tienen evidencia en el texto, pero nunca son de sí o no. Y si es sí o no, ¿por qué? ¿No es cierto? Para que no sea una respuesta única, ¿no es cierto? Esto mejor lo pregunto en una prueba alternativa. Y las preguntas de cierre, que lo que a mí me gusta, a diferencia de lo que dijo la Pelu, esto de los seminarios socráticos tiene harto de arte, es como, yo le digo a los profes, como andar en bicicleta. Uno parte primero así, sobre todo yo que señora, no ando nunca en bicicleta, por supuesto, pero uno puede partir así, perdiendo el equilibrio o estando muy nervioso, pero después se va soltando y va agarrando mucho estilo personal. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer la pregunta de cierre, en que siempre la idea de la pregunta de cierre es que vincule lo que de lo que se trata el texto con la propia vida, con la propia serenidad. Entonces, creo que eso hace muy significativo el aprendizaje del seminario, porque cuando uno vincula con las emociones, eso ya, ustedes lo saben mejor que yo, ya eso queda mucho más fuertemente en la memoria. De hecho, una investigación que hicimos hace un tiempo, que hicimos un curso entero con seminarios socráticos y otro TIL, y después, un año después y después 2 años después, entrevistábamos a los alumnos y los que habían tenido seminarios socráticos recordaban los contenidos del curso en general mucho más y los textos mucho más que los que habían tenido como cátedra universitaria normal. Entonces realmente es bien significativo. Ahora, no todos pueden responder y eso a veces en los cursos que son más chicos se hace un poco difícil porque son a veces más participativos, todos quieren. Entonces yo digo, ya 1 o 2 te van a responder y el resto lo escribe para guardar para su post-seminario. Y esto que decía la Pelu del post-seminario es bien importante porque parte de cómo se han sistematizado estos seminarios socráticos modernos está dentro de lo que podríamos llamar un ciclo pedagógico de lectura, diálogo y escritura, que responde mucho, pienso yo, a lo que somos como seres humanos. Entonces, yo creo que los seminarios socráticos, estoy convencida que funcionan tan bien porque somos seres dialógicos. Antes de aprender a hablar, ya tenemos alguna noción de nosotros mismos mediados por la palabra de nuestro primer cuidador, de nuestra madre. No sé si la mamá está, no sé, es una mamá que está mal, que no te queda, dice, ay, cabrón, lo único que hace es llorar. Puede ser una guaguita que en términos como biológicos sea perfecta, pero ella ya va entrando en sí mismo esas palabras de la madre. Muy por el contrario, ¿no es cierto? Puede ser una guaguita con muchos problemas, pero la mamá le dice, eres mi tesoro, mi rey, no sé qué, también va adentrando. Entonces, el seminario socrático responde mucho a esta constitución que tenemos como seres humanos. Y, por otra parte, está el diálogo, ¿no es cierto? Pero después necesitamos fijar nuestras ideas, reflexionar más profundamente en ellas, tomar las ideas de los otros que me llamaron la atención y escribir algo. Y eso también permite que se fije el contenido del seminario, mi reflexión en torno a lo que todos han dicho, de una manera más elaborada, ¿cierto? A través del lenguaje escrito. Bien, entonces, la idea de ahora, de este tiempo que nos queda, es que se junten grupos de 4, pueden ser que se den cuenta,
y planifiquen un seminario socrático con algún texto que a ustedes les guste, ya sea de las escrituras. Quizás podemos pensar como, ya que estamos en día de gozo con la elección del nuevo Papa, tratar de adivinar cuál será el texto favorito del Papa, del Evangelio. Y en base a ese texto, que no tiene que para qué ser muy largo, sobre todo con los más chicos, pacientes, ¿no es cierto? Un texto cortito, unos cuantos versículos, que sirve mucho acompañar de una imagen. Por si tanto, lo activo por imagen, otra forma que yo hago eso es el texto y con un cuadro, por ejemplo. Entonces, hay tanto del hijo pródigo, que sé yo, tantas obras de arte tan bonitas en torno a las imágenes del Evangelio. Ya, y la idea entonces es que lo elijan, que pongan cuáles son las ideas y valores principales de este texto, y luego que ideen una actividad preseminario, pregunta de apertura, puede ser 1 o 2 preguntas de seguimiento, una de cierre, y qué se les ocurre de postseminario. Yo he hecho postseminario hasta de escultura. Como el caso de ahora, tenía un caso coloquial, pero una escultura de postseminario. Como estoy paseando y ustedes me pueden levantar la mano, preguntar. Me acordé por lo que preguntaba una profesora, ¿qué hace uno con los alumnos muy impulsivos? Me tocó ver en Estados Unidos uno que era de los 3 chanchitos y que sopla el lobo y se lleva. Y estaban sentados en círculo en la alfombra y había un alumno que tiraba para allá, tiraba para acá, tiraba para allá. Iba, buscaba juguetes por un lado, volvía. Y de repente preguntó, bueno, el lobo ¿se porta bien o mal? Dijo la persona. Entonces uno, sí, mal el lobo, porque les destruye su casa, el lugar donde viven, no sé qué. Y él rodó, se sentó en el círculo y dijo, ni mal ni bien, porque los lobos lo que hacen es comerse a los cabritos, no me acuerdo qué eran los chanchitos, eso, los chanchitos. O sea, son la naturaleza del lobo comer chanchitos, así que no era su culpa. Entonces, a veces uno cree que no están poniendo atención, pero sí. Bien, ¿quién quiere compartir el texto y una pregunta de apertura? Sí. Mi experiencia, ya se hizo una pregunta de cierre que tiene que ver con el tema con la propia experiencia. La actividad del postseminario no pasa un poco relevante. Ya, es que la actividad postseminario no necesariamente tiene que ser vinculando con la propia experiencia. La pregunta de cierre sí, sino que puede ir a una elaboración propia, pero intelectual, digamos, de el contenido tratado. Por ejemplo, escoge la frase de algún compañero que es la que más te gustó o la que menos te gustó y escribe 3 párrafos sobre eso. O escribe una plana que es más grande, o escribe 2 líneas, ¿no es cierto? Como el ejemplo que les ponía a ustedes. Haz una escultura y escribe 2 líneas sobre de qué se trató el seminario. No necesariamente tiene que ser con la propia experiencia. La pregunta de cierre sí. La pregunta de cierre, porque la idea es que lo vinculen con su propia experiencia y de esa manera sea significativa. Lo que hago muchas veces también, bueno, ahora que existen las plataformas, acá tenemos plataformas, yo en el colegio, cuando hacía clases en colegio no existían, es que le digo ya, les doy la palabra a 1 o 2 de la palabra de cierre, porque siempre se extiende y ya nos tenemos que ir. Entonces abro en un foro, en Canvas o qué sé yo, manden y siguen conversando, es impresionante. Como contaba ahí, a veces siguen conversando en el recreo los colegios. Pero abro un foro totalmente libre y además les doy una actividad por seminario que implique un trabajo como intelectual un poquito más.
Solo para necesitamos. No, pero para El texto elegido es el texto del paralítico ansioso, organización de 4 amigos que están paralíticos, son acceso a servir, morados, y finalmente Jesús los sana. Pusimos como pregunta de apertura, ¿ha tenido un amigo que haya hecho algo por ti en la cantidad de su hijo? Bueno, después, preguntas de seguimiento. ¿Era necesario que los amigos intervinieran en estos paralíticos? ¿O cambia la fe la vida de las personas? Y preguntas de cierre. ¿Puedes tú ser instrumento para la acción de primer campo? Después, como actividad post-seminario, escribe en qué ocasión puedes tú ser instrumento. Mira, yo aquí voy a ir en contra de mi maestra y me voy a traer a decir lo siguiente, sobre todo con los alumnos del nivel que tienen usted, bueno, en realidad siempre, pero yo no pondría preguntas de apertura tan vinculadas a la propia experiencia. ¿Por qué? Porque los alumnos van a ir a la casuística. Es que yo tenía un amigo y entonces va a multiplicarse las historias y va a ser difícil que vuelvan sobre el texto. Entonces, yo tomaría, por ejemplo, dime una de las de seguimiento. Las de seguimiento, era necesario que los amigos intervinieran trayendo al paralítico, y la otra, cambia la fe, la vida de las personas. Ya, podría ser una de esas dos, aunque también son bien de seguimiento, pero también podría ser, por ejemplo, una típica pregunta que yo hago es, ¿qué otro título le darías a este texto? En 2 palabras, o máximo 3, les digo yo, un concepto. Ser humano es un concepto, les digo yo. Ya. ¿Cómo resumirían ese texto? Preguntas que abran, que pueden haber muchas, pero abran el diálogo, pero que no los lleve como a la casuística. Esa lo usaría más bien como cierre. Ya, pero súper buena la pregunta de cierre, porque yo creo que una mesa se pone en ese, ¿cómo te puedo ayudar yo al Papa? O sea, ya, y la iglesia somos todos bien. En el texto que ustedes escogieron, saldría, pues, ¿qué significa el nombre, el último león rerum novarum? Ya, porque si no, los pobres estarían... Sí, está muy bien, porque incluso se podrían ir, ¿qué significa león? Ah, fortaleza, nos tiene que guiar. Ajá. Ya. Super. Ya. Ya, vale, ya, ¿no? Sí. Perfecto. Como pregunta de apertura, habíamos hecho una pregunta más que captara más personas. ¿Ya? Sí, no es necesario. Sí. Me veo como una persona buena porque pensaba para mí los trabajos. ¿Qué nos significa ser así? Pregunta de seguimiento: ¿cuál es la lista que vive San Pablo? ¿Qué es el pecado? ¿El ser humano puede eliminar el pecado? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿A qué nos invita? Y pregunta de cierre: ¿qué me inspira San Pablo? Perdón. Antes de la idea y los valores, debemos destacar la realidad del pecado, asistir a la experiencia de educación y como valores de vida. Como actividad preseminario, el exceso de hacer, reflexionar y preparar una pregunta que aportara al seminario. Excelente. Ese preseminario es, eso de la pregunta es excelente. Una de las cosas que yo hago mucho es pedirles en el preseminario que hagan preguntas y después yo selecciono alguna, la transformo a veces un poco para que resulte de pregunta de apertura o de cierre es que se les ilumina la cara. O sea, eso de saber, yo aporté con esto. Y otros muchos hacen las preguntas durante, con más personalidad, hacen sus preguntas durante el seminario.
Y como actividad postseminario, la pregunta es cierta. ¿Quién inspira San Pablo? Y como actividad postseminario es la próxima clase, respondemos la pregunta de qué se discute y se hace una apreciación del seminario, preguntándole a los alumnos qué te parece el tema, cuál de las ideas expuestas de los compañeros te pareció, con cuál de las ideas de los compañeros te queda, con cuál no estuviste de acuerdo. Súper bien. Eso también me vinculé con otra posibilidad, es que se autoevalúen. Ustedes se mueren, ¿cómo se autoevalúan? O sea, son muchísimo más duros que lo que uno es. Y el que es súper impulsivo y uno cree que va a poner, ay, no, lo hice fantástico. Mentira. Tienen muy claro cuáles fueron sus aportes y cuáles no. Ah, qué lindo. Sí. Excelente, excelente aporte. Sí, estamos. Pues la parte de los pasa todo lo del piso, como hacen para tocando, da una multitud tremenda tocando todo el perfil, y al final llega la gente a los iguales principios que la idea fundadora sería la tolerancia, la fe, la humildad y la cercanía. La pregunta de la lectura sería ¿qué vínculo te gusta más? Y en el caso de que tú te resolvías o pillas, después la pregunta de seguimiento, ¿te detendrías a ayudar a alguien que está ocupado? Y también nos haríamos reflexionar esa es la palabra detenerse en la amistad, detenerse detenerse también como ya había con los profesores, con las madres falsas. Y la pregunta es ¿cómo lo vincula el texto viviendo con detenerse, por preocuparse por el otro y al final para poder crecer como una oportunidad, sensibilidad? Y la actividad sería, está pensado por unos tragos, sería trabajar en conjunto con biología, porque en biología, como están viendo el tema de las enfermedades, es que en este tiempo las enfermedades, la gente era marginada, en una pecadora, quedan separados de la sociedad. ¿Cómo ha evolucionado esto con el tiempo? Y así tendrían también una nueva súper, súper buena idea. ¿Cuál fue la pregunta de apertura? La primera. ¿Qué vínculos? Ah, te entendí qué vínculo. Ah, ya. Ya. No, ¿qué versículo te gusta más? Sí, perfecto. No, que pensé qué vínculo te gusta más y dije, chuta, irán a entender eso, qué vínculo es. Ya, no, muy bien, muy bien. Bien, profes, un aplauso para ustedes. Los animo a hacer seminario socrático. Si no les sale a la primera, hágalo a la segunda, porque es igual que andar en bicicleta o trotar o cualquier cosa que uno haga con...